El síndrome de Hikikomori es un trastorno psicológico que se da en Japón, donde los jóvenes se encierran durante meses en sus cuartos, a jugar a la Play, se meten en internet, en las redes sociales, y por ninguna razón salen de allí, al punto que existen empresas que se dedican a derrumbar puertas. La comunicación es una de las principales características de la presente generación, y paradójicamente cada vez más gente se encierra en sí mismo. Se conoce como efecto chubasquero a esa tendencia de la persona a encerrarse en sí mismo luego de una decepción, luego de que ha tenido un fracaso, luego de que se ha visto envuelta en sus traumas, en sus preocupaciones, en sus temores, y por miedo se encierra en sí mismo. Y ese encierro es un lugar donde no cualquiera llega. Es un encierro donde solo Dios puede llegar. El pasaje que te quiero compartir en este día está en Juan capítulo 20, versículo 19. Y si tienes Biblia, te invito a que la abras y que la tengas abierta, porque hay otros versículos que te voy a leer a lo largo de este mensaje. Pero este versículo 19 es la base de lo que te quiero hablar en este día. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La desconexión de la realidad no nos hace libres del peligro. La desconexión de la realidad no nos hace menos vulnerables. El caracol tiene la capacidad de encerrarse en su caparazón. Sin embargo, esto no lo hace menos vulnerable. Por el contrario, está más expuesto a sus depredadores. Es más vulnerable al peligro todavía. En este capítulo 20 encontramos al menos 3 veces donde los discípulos se habían encerrado en un lugar determinado. Esto lo vemos en el versículo 3 de este capítulo 20. Dice: y saliendo Pedro y Juan fueron al sepulcro, porque ese día era el día de la resurrección del Señor. Cuando dice la palabra allí en el versículo 3 que ellos salieron, significa que estaban dentro. Aquí en el versículo 19 que acabamos de leer, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, el día de la resurrección, estaban los discípulos reunidos en un lugar y estaban las puertas cerradas. También en el versículo 26 del mismo capítulo 19 dice que 8 días después, te lo quiero leer, dice el versículo 26, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ellos estaban atemorizados. El Señor había muerto, lo habían crucificado. Y a pesar de que habían visto el sepulcro vacío, a pesar de que tenían las buenas nuevas de que Él había resucitado, sin embargo ellos estaban en un temor. Tenían miedo los judíos. Ellos habían visto el cuadro de la cruz y habían visto todo lo que el Señor había sufrido allí en la crucifixión. Ellos tenían miedo a los judíos, miedo de que esa situación viniera sobre ellos también. Es por eso que el miedo lleva a las personas a encerrarse en sí mismos. El miedo al que dirán, que pensarán. La persona se encierra en sí mismo. El miedo a una nueva decepción, aquel que se decepcionó con algo o se decepcionó con alguien, se encierra en sí mismo para no enfrentar una nueva decepción. El miedo a no ser juzgado por los demás, el miedo a no ser comprendido, lleva a la persona a encerrarse en sí mismo, a bloquearse con el mundo exterior. Y todo eso bueno que Dios ha puesto en su vida, cuando la persona se ha encerrado en sí mismo, todo ese potencial queda anulado. Aquí en este capítulo 20 vamos a ver por lo menos 6 cosas que son indispensables para que nosotros no nos encerremos en nosotros mismos, en nuestros temores, en nuestros problemas, en nuestros traumas, en nuestros miedos. ¿Qué necesitamos para no encerrarnos? Los discípulos se habían encerrado en sí mismos. ¿Qué necesitamos nosotros para no encerrar nosotros mismos? Lo primero que vamos a ver allí es que ellos necesitaban la presencia de Dios. Dice el versículo 19 que estando las puertas cerradas, vino Jesús, la presencia de Dios.
La garantía de la presencia de Dios la tenemos porque la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él ha venido a morar en nosotros. Sin embargo, la garantía de su presencia no significa que su presencia se manifieste en nuestra vida. Y necesitamos que la presencia de Dios se manifieste. Hace algunos años, en la provincia donde yo vivo, se llevó a cabo el Festival de Esperanza, donde estuvo predicando durante 3 noches el conocido evangelista Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Él estuvo 3 noches, pero también hubieron cantantes, cristianos, músicos, y fue todo un festival, fue algo muy bueno evangelístico. Ahora, Franklin Graham fue el broche de oro de cada una de esas noches, y él predicó un mensaje con un llamado al arrepentimiento. Él estuvo presente durante todo el festival. Su presencia estaba allí, sin embargo hubo un momento en que esa presencia se manifestó, y es cuando él subió al escenario para predicar. Algo similar sucede con la presencia de Dios en nuestra vida. Si has recibido a Jesús, entonces Él ha venido a morar en tu corazón. Sin embargo, es necesario que Él se manifieste. Los discípulos conocían al Señor y tenían las buenas nuevas de la resurrección del Señor. Sin embargo, no se estaba manifestando esa presencia, no porque el Señor los hubiera abandonado. El Señor prometió que nunca los iba a dejar. En Juan capítulo 14, versículo 8, Él dijo: yo no os dejaré huérfanos. Y Dios es fiel. Sin embargo, la presencia de Dios no se manifestaba. Tuvo que venir Jesús. El problema no era que Jesús los hubiera abandonado. El problema es que ellos se habían encerrado en sus temores. Se habían encerrado en sí mismos. Y estaban encerrados por miedo a los judíos hasta que vino Jesús. A veces parece que Dios no se manifiesta. A veces parece que Dios no está en las situaciones que estamos atravesando. Y el gran problema es que nos hemos encerrado nosotros mismos. La buena noticia es que aún estando las puertas cerradas, Dios se manifestó de una manera especial. Jesús vino a ellos. Necesitamos que Dios se manifieste en nuestra vida. Es cierto que Él está con nosotros y está en nosotros, pero a veces nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos, en nuestro temor. Necesitamos la presencia de Dios. Lo segundo que necesitamos para salir de este encierro, para no encerrarnos en nosotros mismos, y que Cristo sea el centro de nuestra vida. Dice que cuando vino Jesús, puesto en medio de ellos, Jesús se puso en el centro de ellos. El centro de algo es aquello alrededor de lo cual gira todo lo demás. Esto lo vemos a veces por ejemplo, en las capitales de un país. La capital de un país es donde está el gobierno de ese país. Y toda la actividad de ese país gira en torno a ese lugar. Por ejemplo, la capital de Brasil es Brasilia. Sin embargo, no siempre fue Brasilia. Brasilia es capital de Brasil desde el año 1960. Anterior a eso, la capital era Río de Janeiro. Y anterior a eso, años anteriores, fue El Salvador. Cada vez que Brasil cambió su capital, allí estaba el centro de todo, pero todo el enfoque del país fue girando en torno al nuevo lugar que era la capital. El centro de nuestra vida puede cambiar dependiendo el entorno al cual giran nuestras cosas. Cuando nuestra vida gira en torno a nuestro trabajo, todo el centro de nuestra vida es nuestro trabajo. Puede ser, ¿no es cierto? Tal vez el centro de tu vida es tu familia, tal vez el centro de tu vida es tu economía, tal vez el centro de tu vida es tu salud. Cuando una persona tiene algo que es el centro de su vida, toda su vida va a girar en torno a eso. Y esto a veces nos sucede a muchos. Pero necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Porque cuando Dios no es el centro de nuestra vida, cuando hay algo, cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier persona, aunque no sea algo malo en sí mismo, pero que ocupa el centro de nuestra vida, toda nuestra vida va a girar en torno a eso. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos. Porque no buscamos primeramente lo que la Biblia dice que debemos buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando el reino de Dios es el centro de nuestra vida, todo lo demás nos es dado por añadidura. Pero cuando Dios no es el centro de nuestra vida, nos encerramos en una sola cosa, en eso que nos preocupa, en eso que nos aflige, en eso que tenemos temor a perder. La tercera cosa que necesitamos para
no encerrar nosotros mismos, es la palabra de Dios. Versículo 19 y 20, la parte final del versículo 19, dice que Jesús le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La palabra de Dios tiene un poder transformador. El hombre no puede transformar absolutamente nada. El hombre solamente puede modificar una cosa sobre la base de lo ya existente. La transformación es algo que solo Dios puede hacer. La palabra metamorfosis significa un cambio de forma. Eso solamente lo hace Dios. Y es lo que vemos, por ejemplo, con una larva que se transforma en mariposa. Deja de ser absolutamente lo que era anterior para ser algo totalmente nuevo. Dios y solamente Dios puede transformar la vida del ser humano. Lo que vemos aquí es un proceso de transformación. 4 cosas muy elementales. Primero dice que Jesús les dijo, ahí está la palabra. Lo segundo que sucedió cuando ellos reciben esta palabra es que Él les dijo: paz a vosotros, porque ellos no tenían paz. Vino la palabra, luego vino la paz. Lo tercero dice que les mostró sus manos y el costado. Eso significa seguridad, garantía. Y cuando esto sucedió la cuarta cosa. Es que ellos dice que se regocijaron. Todo esto hace la palabra de Dios. Además, Salmo 19, capítulo 7, versículo 8, dice 4 cosas impresionantes que también hace la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. Es por eso que cada vez que nosotros nos encerramos en nosotros mismos y en nuestros problemas y en nuestros temores, nos falta palabra de Dios. La cuarta cosa que necesitamos para salir de un encierro, para no encerrarnos en nosotros mismos, es reenfocarnos en nuestra misión, en la misión que Dios nos ha dado. Dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuestra misión está ligada a nuestra vida. Si separamos nuestra misión de nuestra vida, perdemos todo. Un jugador holandés llamado Drenthe fue un futbolista que abandonó su carrera siendo muy joven en el año 2015. Y abandonó su carrera futbolística para dedicarse al rap. Evidentemente no le fue para nada bien en el rap. Y en el año 2018 volvió a fichar para otro club. Volvió a retomar lo que era su vida. Porque él no nació para ser rapero, le gustaba. Pero él nació para ser futbolista. Y allí va a triunfar. Necesitamos redireccionar nuestra misión. La persona que se encierra en sí mismo deja su misión para enfocarse en su problema. Entonces necesitamos redireccionar nuestra misión. Los problemas son parte de la vida, pero la misión que Dios nos ha asignado está por encima de los problemas. Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Así como el Padre me envió, yo os envío. Dios los había enviado con una misión, pero ellos se habían encerrado, estaban puertas cerradas. Quien se encierra en sí mismo abandona la misión. Pedro en un momento dijo: voy a pescar. Y volvió a la pesca, que era donde el Señor lo había llamado. Pero el Señor le dijo: yo te haré pescador de hombres. Él le había dado una misión. Él le había abandonado. Quien se reenfoca en su misión, se reenfoca en el propósito de Dios. La cuarta cosa que necesitamos para no encerrarnos en nosotros mismos es el soplo continuo de Dios. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sin Dios, nadie llega hasta el final en todas las cosas que emprende en la vida. Un cuadriatlón es un deporte que tiene 4 disciplinas. Tiene natación, tiene ciclismo, tiene carrera a pie y piragüismo, que es carrera en kayak. Ahora, la persona que participa en un cuadriatlón va a nadar, luego de nadar va a correr en bicicleta, luego va a correr a pie y finalmente el piragüismo. Ahora, para cada una de esas facetas, digamos, de la disciplina, necesitará herramientas. Para nadar necesita ropa especial. Luego que terminó de nadar, inmediatamente sigue la carrera en bicicleta y necesita una bicicleta para poder seguir esa carrera. Luego que deja la bicicleta necesitará zapatillas especiales para correr y finalmente necesitará un kayak. Todas estas cosas son herramientas que lo llevarán a cumplir, a terminar, a culminar esa carrera. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 4. Todavía no había sido derramado. Sin embargo, los discípulos necesitaban fuerzas para llegar hasta ese día, porque ellos se habían encerrado en sí mismos. Y el Señor sopló
en ellos. El Espíritu Santo vino como esa herramienta que ellos necesitaban para llegar hasta ese día. Ellos necesitaban el soplo de Dios para llegar hasta ese día porque ellos estaban atemorizados por causa de los judíos y se habían encerrado en sí mismos. La palabra recibir, que les dijo recibir el Espíritu Santo, esa palabra aquí es una palabra griega que es lámbano. Esta palabra significa tomar algo para utilizarlo. Es el soplo de Dios en cada dificultad, en cada circunstancia de la vida. Cada día necesitamos que el Señor sople en nosotros para culminar ese día, para enfrentar el problema que tienes en este día. Necesitas ese soplo de Dios. Necesitas ese soplo de Dios para salir de ese lugar donde a veces te has encerrado en tus mismos temores, en tu mismo trauma, en tu mismo problema, en tu mismo miedo. Necesitamos el soplo de Dios para no encerrarnos en nosotros mismos. La sexta cosa, con esta voy a concluir, que necesitamos para no encerrarnos nosotros mismos, es tener un corazón perdonador. Dice el versículo 23, el Señor concluye diciendo: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El perdón libera a quien perdona. Hay una mujer llamada Laura Blumenfeld. Esta mujer escribe un libro que se llama Venganza. Este libro estuvo inspirado en una vivencia que ella tuvo en el año 1986 estando en Israel. Su padre fue víctima de un atentado y una persona le disparó. El padre sobrevivió, pero ella deseó venganza y quería vengarse de aquel que le había disparado a su padre. Así que ella, que era periodista, estudió 2 idiomas y estudió la cultura de muchos países, más precisamente la forma de venganza de cada una de esas culturas. Finalmente fue a Israel y buscó por todos lados, investigó hasta que llegó a la casa del que había disparado contra su padre. Lo tuvo frente a frente y tuvo a su familia frente a frente. Pudo cobrarse venganza y, conociendo mucho acerca de la venganza, optó por poner la otra mejilla y lo perdonó. Y escribió este libro. Qué importante que es perdonar. La sexta cosa que el Señor les habló a los discípulos que ellos necesitaban para salir de ese encierro era practicar el perdón. Y por eso Él les habló del perdón. La falta de perdón es como tomar veneno y sentarme a esperar que le haga efecto a aquella persona que me ha herido. Es por eso que quien no perdona se encierra en sí mismo, quedando preso de su propio resentimiento y de su propia amargura. Quiero concluir con esto. Seguramente alguna vez viste alguna película de Aladino. Hay varias. No hace mucho Walt Disney hizo una acerca de Aladino. Trata de un genio que está encerrado en una lámpara y que tiene poderes especiales. Hasta que viene este joven Aladino y descubre que flotando la lámpara este genio sale de allí y que le puede pedir 3 deseos. Lo curioso de esta película es que este genio, que tiene estos poderes extraordinarios, no pudiera salir por sí mismo de esa lámpara y estuviera encerrado allí. El potencial, si no se pone en acción, no sirve para nada. Y muchas veces tenemos este potencial en nosotros y estamos encerrados en nosotros mismos. Claro que no es Aladino el que nos va a liberar de allí. Necesitamos que Dios lo haga. Hay mucha gente que tiene un gran potencial, pero a causa de una vivencia, de una experiencia, de una decepción, a causa de un temor, a causa del temor a ser condenado, a no ser comprendido, a ser juzgado, al que dirán. Muchas personas se han encerrado en sí mismas, pensando que no pueden cambiar una situación, que nadie lo va a cambiar. La buena noticia es que alguien más que Aladino está aquí y que puede entrar estando a puertas cerradas y puede hacernos libres y puede liberar ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. No dejes que nada anule el potencial que Dios te ha dado. Busca la presencia de Dios. Permite que Cristo sea el centro de tu vida. Deja que la palabra de Dios transforme tu corazón. Redirecciona tu vida hacia la misión que Dios te ha dado. Busca el soplo continuo de Dios para poder seguir tu carrera. Mantente constantemente con un corazón perdonador. Cuando te encierras en vos mismo,
encierras y anulas el potencial que Dios te ha dado. Cuando cierras las puertas hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cierra la puerta a todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida y a todo lo bueno que Dios quiere hacer. Tal vez te has encerrado en un pensamiento, en un temor, en un problema que hace años que no puedes resolver. Dios quiere entrar a tu vida y te quiere hacer libre de eso, para liberar ese potencial y para que te redirecciones en lo que Dios quiere hacer. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces nos encerramos en nosotros mismos, vos conocés lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te acercas a nuestra vida. Los discípulos se habían encerrado por temor, por miedo, se habían encerrado en un pensamiento. Hay personas en este momento que tal vez se han encerrado en sí mismos, en un pensamiento, en una palabra, en un diagnóstico médico, en una situación que alguien les dijo que recibiera una voz: de esta situación no vas a salir, esto no se puede cambiar. Tal vez ese es el caso de alguno que está oyendo esta palabra. Señor, por eso yo envío tu palabra, confiando en el poder de tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. Cualquiera sea la situación, Señor, aquel que esté recibiéndola en este momento, Señor, si se ha encerrado en sí mismo, yo te pido que lo saques de ese lugar, que todo lo bueno, Señor, que has puesto en su vida, ese potencial, sea liberado. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas suscribirte a este canal. Y de esa manera podrás recibir los mensajes que aquí subimos periódicamente. También te invito a que compartas esta palabra. Recuerda que nada es más importante que Dios. Y que si esta palabra bendice tu vida, bendecirá la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.